es Juan Antonio Seda y soy profesor titular interino de la materia didáctica especial del Derecho en el profesorado de Ciencias Jurídicas. Para esta materia hemos elaborado una serie de videos en los cuales cada autor comenta su aporte a un libro que fue realizado ya hace prácticamente 10 años, que es este: Difusión de Derechos y Ciudadanía en la Escuela. Es un libro que realmente dio mucho gusto hacerlo porque fue un trabajo en equipo elaborado a partir de un proyecto de extensión universitaria. Ese proyecto constaba de dictar talleres sobre derechos. Básicamente eran talleres sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en escuelas secundarias. Y estos cursos realmente utilizaban como mecanismo para difundir estos derechos técnicas dinámicas, participativas, que también se usaban quizá de manera más experimental en la Facultad de Derecho. Entonces, como les decía, este libro es un libro muy querido por ser producto de ese proyecto de extensión, pero también fue elaborado específicamente para esta materia. Es un libro en el cual participan abogados, bueno, el único abogado que participa en realidad soy yo, pero también participan licenciados en ciencia política, hay un antropólogo social, varias educadoras licenciadas en ciencias de la educación, y realmente tiene como propósito la reflexión sobre la enseñanza del derecho. Si bien son distintas las disciplinas que han participado en la elaboración de este texto, el objeto de estudio es la enseñanza del derecho. ¿Por qué la enseñanza del derecho es un objeto de estudio? Bueno, primero porque realmente la abogacía, la carrera de abogacía, forma a una gran cantidad de personas para distintos tipos de tareas, entre las cuales está la docencia. Generalmente la formación docente en la Facultad de Derecho estuvo más orientada a la formación de sus propios docentes. O sea, desde el año 1961 la Facultad de Derecho tiene algo que podríamos llamar carrera docente. ¿Qué era esta carrera docente? Eran cursos independientes, no de posgrado, sino cursos para docentes, para profesores que quisieran especializarse y formarse en la condición justamente de docentes. Se enseñaba ética, se enseñaba pedagogía, se enseñaba filosofía en general. Y realmente a partir del año 1900, con la vuelta de la democracia, en el año 1984, sí ya se forma lo que hoy conocemos como Centro para el Desarrollo Docente. O sea, la formación docente es una preocupación instalada desde hace décadas, más de 50 años, en la Facultad de Derecho. O sea que podemos decir que hay una tradición en la enseñanza jurídica, en la formación docente. Por eso me pareció tan importante cuando se estaba discutiendo la consolidación del profesorado en ciencias jurídicas como una propuesta nueva, que esto surgió en el año 2004, cuando con la reforma del plan de estudio la Secretaría Académica plantea la creación de una nueva carrera como para ampliar las incumbencias del abogado, lo cual me parece que tuvo como dos impactos muy positivos. Primero, abrió la posibilidad a muchos colegas que les interesaba la docencia para dar clases fuera de la facultad. Y segundo, creo que también es un muy buen aporte que la facultad provea al sistema educativo de docentes que sean especialistas en la materia, como es la abogacía, el derecho, pero que también tengan una buena formación pedagógica. O sea que cuando se discutió esto, yo formé parte de esa charla, de esa discusión, y planteé la necesidad de tener no solamente una materia específica que fuera didáctica especial del derecho, sino que también planteé la necesidad que esa materia fuera dirigida por abogados, por un equipo de abogados. ¿Por qué? Porque en la formación docente del profesorado hay una apertura muy interesante a las ciencias sociales, a la pedagogía, a la filosofía, y me parece que eso es un gran aporte hasta desde la perspectiva de la flexibilidad cognitiva del graduado de abogacía,
que empieza a estudiar de otra manera, otro tipo de textos, con otro tipo de evaluaciones, y me parece que eso es muy valioso y, como dicen muchos alumnos, abre la cabeza al que va a ser profesor. Ahora bien, también es importante que esa apertura mental y esa incorporación de nuevas perspectivas también vaya de la mano con una identidad profesional, porque también eso es algo que hay que insistirlo. El graduado de este profesorado tiene como plus, como un valor agregado justamente el tener un conocimiento experto en el derecho. Y eso es un poco lo que planteo en mi primer capítulo, que tengo dos textos en este libro. El primero refiere un poco hacia lo que se llama elementos para una didáctica especial del derecho. Y planteo ahí justamente que el gran aporte que hace el profesorado en ciencias jurídicas son estos dos que planteaba, por el hecho de que no hay ninguna profesión que estudie mejor las leyes que la abogacía. Suena un poco tautológico, pero no es así. Hay muchas disciplinas que estudian el funcionamiento del derecho. ¿Qué es el derecho? Desde la filosofía política, la economía, la ciencia política, por supuesto que la antropología, la sociología, son disciplinas que estudian muy bien qué es el derecho. Ahora, ninguna disciplina estudia la articulación normativa y la aplicación de las normas como la carrera de abogacía. Y el área de formación ciudadana, o de los distintos nombres que va tomando las materias para las cuales enseñamos a nuestros docentes, requiere, además de una idea sobre la ciudadanía, que creo que también es muy valioso, también requiere una noción sobre el ejercicio articulado de derechos. Y en ese ejercicio articulado de derechos, los que mejor podemos explicarlo somos los abogados. Con esto no estoy queriendo decir que solamente los abogados podemos hablar de derecho. Digo que los abogados van a ser quienes mejor puedan explicar la articulación normativa y una operación compleja que tiene que ver con el pensamiento abstracto, que es la subsunción. Es cómo subsumir un hecho en una norma general. Esta es una tarea que uno podría decir, bueno, pero cualquier persona que tenga un pensamiento lógico, deductivo, podría hacerlo. No es tan sencillo porque en esta subsunción aparecen una gran cantidad de información y que tiene que ver con distintas ramas del derecho y que la abogacía nos da esa formación. Yo entiendo que a veces en el entusiasmo de los graduados abogados que se inician en el profesorado de ciencias jurídicas hay una enorme valoración por las ciencias sociales. Tengo que decir que yo también las tengo y de hecho soy graduado en la carrera de ciencias antropológicas y valoro muchísimo esa clase de formación científica. Pero también quiero decir que no debemos, por el hecho de valorar otras disciplinas, desvalorar o quitarle mérito a la formación que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires brinda a sus abogados. El primer punto es también recordar que la Universidad de Buenos Aires mantiene un liderazgo muy importante en la Argentina y en la región, y casi les diría que en todas las instituciones de educación superior de habla hispana, la Universidad de Buenos Aires tiene una muy buena reputación. Y además los abogados los graduados de esta facultad generalmente logran un buen rendimiento fuera una vez graduados. Y uno de los espacios donde creo que debe mostrarse ese conocimiento legal es justamente en el aula de los del nivel secundario y terciario no universitario, que es allí donde nuestros graduados del profesorado van a ejercer la docencia. Esta noción del abogado enseñando derecho requiere primero que el abogado no tenga vergüenza de ser abogado, porque entiendo que en muchos casos hay una autocrítica por
las formas de enseñanza, por el estilo, por malas experiencias que se han tenido. Así como hay malas experiencias, también hay buenas experiencias. La carrera de abogacía de la UBA es enorme y hay muchísimos profesores, yo creo que la mayoría, que tienen una excelente formación. Y después me voy a detener un momento también en la formación de los profesionales de la facultad. Pero muchas veces la carrera de abogacía produce cierta frustración porque el ejercicio de la profesión puede no resultar como uno quizás se imaginaba. Ya también hay que decir que en lo que podríamos llamar genéricamente el imaginario social, ser abogado no es más que un título como cualquier otro. Nadie tiene asegurado ningún éxito económico por el hecho de ser abogado. Al contrario, la mayoría de los colegas tienen que realmente esforzarse mucho para lograr un sustento digno. Quiero decir entonces que la formación del abogado en el profesorado tiene que ser valorada y el abogado tiene que sentirse orgulloso de su formación previa para poder trasladar esto. En el aula del colegio secundario, el abogado tiene que ser visto como alguien que está orgulloso de serlo. Este es un poco el primer punto que desarrolló en el planteo de por qué una didáctica especial del derecho tiene que insistir y consolidar y afirmar una identidad profesional. No lo digo en términos de cuidado endógeno hacia los abogados, sino en cuanto a reconocimiento de habilidades y destrezas que surgen de la carrera de abogacía. En una segunda parte, en este texto, abordo otra cuestión, y es cómo la Facultad de Derecho, cómo en esta especie de didáctica especial situada en el campo profesional, la Facultad de Derecho ha sido también pionera en la formación docente. De hecho, hay que decir que desde hace varios años la Universidad de Buenos Aires tiene una maestría en docencia universitaria, pero todavía no logramos que todas las facultades de la UBA tengan áreas de formación docente. O sea, fíjense que la Facultad de Derecho la tiene desde el año 61, de manera ya mucho más estable y casi en algún momento hasta obligatoria para todos los docentes de la facultad desde el año 1984, cuando, claro, en el marco de la primavera democrática, muchos profesores que dictaban clases, quizás hasta en algún caso con temor y con cierto cuidado por las formas, con la primavera democrática vieron que tenían la chance de aplicar en sus clases nuevas dinámicas grupales, otras técnicas docentes, otras formas de enseñar, otras formas de disponer el curso, generar un movimiento dentro del aula que produzca otra reacción por parte de los alumnos, que produzca movimiento, que produzca preguntas, un alumno inquieto, que produzca el diálogo. No porque esto sea algo que sea tan novedoso. El diálogo en la enseñanza, en la filosofía tiene más de 2000 años, con los diálogos de Sócrates con sus discípulos o con sus contrincantes, planteado y registrado y llevado al texto por sus discípulos, justamente por Platón, en esta idea del diálogo en el cual se forma el conocimiento. La abogacía tiene mucho para dar, porque justamente una de las nociones que surgen del pensamiento jurídico profundo es la de plantear una tesis y validarla mediante un encadenamiento de razonamientos seguido de una evidencia. Ese básicamente es el proceso de validación del conocimiento científico, independientemente del debate si el derecho es o no es una ciencia, tema complejo. Me inclino a pensar que no es una ciencia, pero por motivos que exceden un poco a esta clase. Pero sí puedo decir que el método científico o el método de validación lógica sí se aplica al derecho y realmente en la idea de producir razonamiento fundado, encadenado y validado en los hechos. Encadenado me refiero a un encadenamiento de razonamientos que no sean contradictorios entre sí.
en esa forma de razonar uno puede generar esa clase de debates y de diálogos donde las diferencias, las disputas se resuelvan de una manera amable, o quizá no amable, pero sí de una manera civilizada. En esta idea que algunos de nuestros profesores también van a plantear en sus textos sobre la deliberación como forma de aprendizaje, para que haya deliberación también tiene que haber reglas de cierto tipo de pensamiento que no tienen que ver con la función emotiva ni con la función imperativa del pensamiento, del lenguaje, sino con la función informativa del lenguaje. Esta función informativa puede hasta resultar más aburrida, en el sentido de que se necesita precisión en el lenguaje, se necesita no verosimilitud, sino veracidad. Hay que ser veraz y hay que ser preciso. Pero aparte el pensamiento debe ser concordante, cada proposición tiene que ser concordante para encadenar razonamientos que lleguen a una conclusión. Esta forma de pensar está muy bien entrenada en el derecho, o por lo menos en el pensamiento jurídico, que me parece que merece mayor reputación, y me parece que es bien interesante que llevemos este tipo de razonamiento que no tiene que ver tanto con contenido, sino con formas del pensamiento. Estas formas del pensamiento creo que tienen que ser llevadas al aula universitaria, porque no solamente ayuda a formar abogados, también sirve a formar ciudadanos, personas que disputan, personas que discuten, personas que tienen conflictos y necesitan una forma de resolverlos, y justamente el derecho lo que propone, y el sistema democrático, son formas de resolución de esos conflictos pacíficas, donde puede haber compromisos, puede haber negociación, pero también donde alguna de las partes escuche razonamientos y pueda ser convencida. La facultad entonces decía que la Facultad de Derecho tiene una tradición en formación pedagógica. Quiero mencionar muy brevemente a uno de los pioneros en su momento, que fue Enrique Mariscal, que primero vino en la década del 70, después con el intervalo de la dictadura militar realmente fue imposible cualquier tipo de forma innovadora de dar clase, pero cuando vuelve la democracia en 1984, Mariscal dicta cursos de formación docente, por supuesto con su impronta, que tenía que ver con una idea de dinámica de grupos, una idea un poco de un aprendizaje liberador. Quizá él no tenía tanto apego por algunas formas académicas como la escritura, pero sí tenía muy en claro que las dinámicas de participación en el aula tenían que ser más desacartonadas, y el abogado tenía que lograr salir un poco de ese rol a veces que tenemos demasiado estricto y demasiado rígido, no tanto por tener o no tener una corbata. De hecho yo uso corbata ahora, pero no es un problema solamente de acartonamiento en la apariencia, sino del acartonamiento en las ideas. Esto que yo les decía del razonamiento y en el diálogo y de la coherencia en el pensamiento, justamente lo que requiere es flexibilidad. Una persona que tenga un acartonamiento y posiciones rígidas, posiblemente hasta convalidadas en una posición y en un prestigio, me parece que eso no es que me parece a mí, lo plantean todos los grandes pensadores de las formas dialógicas del aprendizaje, no permite que alguien pueda modificar su forma de pensar. No va a alcanzar con ninguna clase de información que se brinde para que esa persona cambie su forma de pensar, si no se logra que en el aula haya justamente esta actitud de aprendizaje, esta actitud libre, esta actitud de perplejidad. Si uno no puede quedar perplejo ante un nuevo hecho o ante el mismo hecho pero presentado de otra manera, si uno no logra esa perplejidad, es muy difícil que haya aprendizaje. Y esa es la actitud que tiene justamente la perspectiva más profunda del pensamiento jurídico, la actitud de flexibilidad, la actitud de poder modificar.
Y aquí entonces que me interesa mucho que no se confunda el fundamento profundo del pensamiento jurídico con el estereotipo del abogado. A veces, por criticar el estereotipo del abogado rígido y demasiado pagado de sí mismo y demasiado subido a la solemnidad, por criticar eso también terminamos criticando lo más noble, lo más, casi les diría lo más valioso que tiene, que es el pensamiento jurídico profundo, el pensamiento jurídico que hace y que ha logrado los avances democráticos que tenemos en Argentina y en el mundo. Que sí, que esta concepción dinámica de los derechos, esta concepción de participación, esta concepción de ciudadanía, eso surge y es muy importante que para eso retomemos y recobremos el orgullo por nuestra profesión y el orgullo por nuestra disciplina, por nuestro conocimiento profesional. Ser abogados significa tener ideas en movimiento, significa ser flexibles, ser dinámicos. No dejemos que nos impongan un estereotipo de abogados. Cada uno es abogado de la manera que quiere. Yo doy por sentado que cualquier persona que está interesado desde la abogacía, está interesado por la docencia, doy por sentado, puedo equivocarme, que tiene inquietudes intelectuales. Y quien tenga inquietudes intelectuales, lo más probable es que tenga en algún rinconcito, más presente o menos presente, tenga esta idea de inquietud intelectual, de curiosidad, de genuina curiosidad. Y esto es un poco el tercer punto con el cual estoy cerrando un poco este capítulo, y es que en el ámbito jurídico, el ámbito jurídico es un ámbito complejo, con toda esta complejidad y con toda esta riqueza y esta diversidad, pero también lo es el ámbito pedagógico. Por lo tanto, el encuentro, la confluencia entre estos dos océanos no puede ser sencilla. La confluencia entre la didáctica y el derecho, esta didáctica especial, tiene que tener en cuenta la profundidad del pensamiento jurídico, pero también la profundidad del pensamiento pedagógico. El encuentro y ese diálogo entre disciplinas no es sencillo, por supuesto, porque aparte hay distintas vertientes, distintas lecturas, distintos autores. Cuando digo distintas lecturas me refiero que también sobre los mismos autores puede haber distintas lecturas. Y este desafío justamente es algo que tratamos de plantear durante toda la materia. Por eso lo que les acabo de decir, no lo tomen como que es un resumen del texto, léanlo, lean todo el libro, porque no va a alcanzar con lo que les dije, pero creo haber transmitido un poco cuáles son las inquietudes que me movieron, me incitaron, me estimularon a escribir este artículo y también a compilar el libro en total, donde, vuelvo a decir, tuve la muy grata dicha de contar con la colaboración de muy valorados colegas. Así que espero que les sea útil la materia, el libro, la participación en clase, los debates, los diálogos, y que sean justamente docentes el día de mañana, que sean docentes con esa perspectiva ágil, flexible y de pensamiento profundo.